Hola, hola, soy Gina y hoy les doy la bienvenida al primer episodio de mi podcast Cuéntame de ti. Ustedes no se imaginan todas las cosas que han ocurrido para poder llevar hoy este episodio a ustedes. Aquí hoy con ustedes el fruto de un trabajo soñado que espero que sea de gran valor para todos. Hoy conmigo una invitada muy especial que nos va a dar varias pautas sobre los patrones transgeneracionales y quiero darle entonces la bienvenida. Hola Andrea, ¿cómo estás? Y muchas gracias por aceptar mi invitación. Hola Gina, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias a ti por invitarme a este espacio que sé que has concebido con tanto amor y espero desde lo más profundo de mi corazón no ser inferior a tus expectativas y a las de tu público. Muchas gracias. Para empezar y que nuestros oyentes te conozcan, quiero que nos cuentes un poquito de ti, quién eres, qué haces. Pues a ver, le cuento a los oyentes que mi nombre es Andrea Garzón Marín, soy trabajadora social egresada de la Universidad de Caldas con 20 años de experiencia en el proceso de intervención individual, familiar y social comunitaria. Pero por sobre todas las cosas, una fiel convencida de la capacidad de cambio de los seres humanos como una característica esencial de nuestra naturaleza y que pues eso siempre será el resultado de experiencias, de aprendizajes, de decisiones personales y de la interacción con el entorno. Siempre he creído que los seres humanos somos capaces de generar cambios profundos y significativos siempre y cuando existan condiciones para ello. Reconocer nuestra capacidad para cambiar es el primer paso hacia una transformación personal y por extensión hacia la mejora de nuestra sociedad. Entonces, de acuerdo a todo esto que me acabas de decir y lo que crees y piensas, ¿es por eso que elegiste tu profesión? Gina, definitivamente sí. Vale, André, entonces, para ya entrar en materia, la primera pregunta que yo te quiero hacer es ¿qué importancia tiene conocer la historia de vida de uno mismo para poder identificar esos patrones transgeneracionales? Conocer la historia de vida es crucial para comprender los patrones transgeneracionales, que no son otra cosa que tendencias y comportamientos que se transmiten de generación en generación. Explorar nos permite identificar patrones recurrentes de personalidad, de salud, relaciones, comportamientos. Esto nos permite comprender mejor nuestro presente y tomar decisiones más informadas para el futuro, romper ciclos y construir nuevas realidades. Esto implica reconocer nuestras fortalezas y recursos y tomar medidas para lograr objetivos y construir un futuro mucho más satisfactorio. Al respecto, André, ¿nos puedes compartir si de pronto dentro de tu historia de vida familiar en algún momento identificaste un patrón recurrente? Qué pregunta tan interesante, G. Y sabes que sí, porque cuando te acercas a un tema como este es mucho más sencillo identificar en tu propia historia de vida tendencias. ¿Qué te diré? Te puedo compartir que no hace pocos años, por ejemplo, identifiqué en las mujeres de mi diada materna la repetición de historias de pérdidas maternas. Estas durante la gestación o durante los primeros meses de vida del bebé. Es un patrón que concluyentemente se repetía. Hoy, y desde la perspectiva de la terapia sistémica, los he explorado, los he reconocido, los he comprendido, pero por sobre todas las cosas, las he procesado emocionalmente. Aquí hablo básicamente de liberar emociones, hablo de liberar sentimientos reprimidos y de afrontar esos de la mejor manera para evitar que los ciclos se repitan. Sabes, Andrés, tienes razón. Por ejemplo, en mi caso he podido identificar un patrón de abandono y con ese no solo hablo de abandono físico, sino también de emocional. Definitivamente es un tema que poco a poco tendré que evaluar para, como tú dices, no repetir historias dolorosas. En mi caso, al día de hoy no conozco a mi papá y de mi mamá, ¿qué te puedo decir? Básicamente, mi foto fue publicada por el ICBF en el programa de Los Niños Buscan Su Hogar
Y cuando digo esto, muchas personas creerán que es broma o que lo estoy exagerando, pero literalmente fue así. Creo yo que tengo una herida de abandono, ¿o no? Claro que sí, Gina, tal cual lo que tú dices. Y es aquí cuando yo hablo de la liberación de emociones reprimidas y de afrontar esos sentimientos, de poner fin a esos ciclos de malestar que se han prolongado de generación en generación. Yo hoy te felicito porque estás siendo valiente y estás tomando quién eres. Y a propósito, G, yo te pregunto, ¿para ti ha sido fácil hablar de este tema? No, para nada, ha sido súper difícil, incluso ahora mismo lo está haciendo porque para mí pues no ha sido nada fácil reconocerme y reconocer mi historia de vida por lo que es, porque yo todo el tiempo la romanticé y creí que todo lo que me había pasado era simplemente para yo ser más fuerte. Pero quizás a día de hoy pues he avanzado un poco más en esto y me he dado a la tarea de sanar todas esas heridas no resueltas. André, pues quisiera poderte decir que ya identifiqué cuál es el daño mayor, pero apenas estoy en el proceso. Hoy realmente soy consciente de que mis esquemas de base no están totalmente fortalecidos. He tenido problemas de autoestima, de autoconcepto, de confianza y en general dificultades para establecer relaciones sanas con otras personas. Aún hoy siento mucha desconfianza y cómo no hacerlo, Andrés, si para no ir muy lejos, no hace más de una semana alguien me informó que mi madre, la mujer que claramente no veló por mí y no se interesó por mi cuidado y mi protección cuando era una niña, porque reitero, yo estuve bajo la protección del bienestar familiar. Ahora quiere, bajo no sé qué argumentos, obligarme a cumplir con unas responsabilidades que ella no cumplió para conmigo. Esa es como la gota que colmó el vaso y creo que ahora sí, pues se agotó mi capacidad y asombro. Bueno, André, pero ya vas a hablar de mí, entonces retomemos el tema. Andrea, ¿puedes hablarnos de una manera simple sobre qué son los patrones transgeneracionales? Gina, los patrones generacionales son básicamente comportamientos, creencias y hábitos que se transmiten de una generación a otra. Anoto que estos patrones pueden ser positivos o negativos y pueden influir en la personalidad, las relaciones y la forma como una persona ve el mundo. Y esos patrones se pueden transmitir incluso sin conocer a nuestros antepasados. Definitivamente sí. Un día leí algo muy hermoso que decía que en el vasto tejido de nuestra existencia hay un hilo invisible que conecta nuestro pasado con nuestro futuro. Y eso es el ADN. Es por eso, por lo que muchas veces la conducta de nuestros antepasados se ve reflejada con la de nosotros y tendemos a repetir las mismas conductas y algunas de sus experiencias y desafíos. Situaciones vivenciadas por nuestros padres, nuestros abuelos y las personas que estuvieron en este plano antes que nosotros pueden dejar una huella y sin saberlo podemos repetir patrones de pensamiento y de comportamientos. El ADN Gene es una narrativa de nuestro pasado. A esto es a lo que llamamos herencia equigenética. Bueno, y respecto, por ejemplo, a esas dinámicas familiares, ¿cuáles son las que se repiten más comúnmente? Gina, en estos 20 años de experiencia como trabajadora social, te puedo decir que los patrones que más se repiten son las pautas de maltrato, las separaciones y los divorcios. Vale, André, bueno, ahora que tú hablas del maltrato, me surgió una pregunta y es ¿qué papel juegan esos secretos familiares en la repetición de estos patrones? Yo lo digo es porque hay familias en las que hay maltrato, pero ninguno de los integrantes es capaz de pronto de alzar la voz, de poner alguna denuncia o de hacer viral como esos casos. Los secretos, a eso que nosotros llamamos lo no dicho, esos silencios que envuelven hechos de vergüenza, de culpa o de dolor, forman parte esencial de muchas historias familiares. Esos secretos, lejos de desaparecer, se convierten en energías latentes. Lo no dicho es como un muro.
Las dinámicas ocultas generan una huella en nuestras vidas, alteraciones en la comunicación. Pero una vez esas dinámicas llegan a nuestra conciencia, se modifican y sentimos una liberación de los problemas que nos estaban frenando antes. Volver visible lo invisible es parte importante del proceso de sanación. Es decir, que lo más importante en este proceso es hablar de lo que no somos capaces de hablar o de pronto hacernos consciente de eso que nos afecta, nos llena de dolor, pero hay veces lo ocultamos por miedo de pronto a lo que piensen los demás o de pronto a mostrarnos como una familia imperfecta o incluso nosotros como seres humanos imperfectos. Claro que sí, Gina, conocer nuestra historia de vida, apropiarnos de ella y aceptarla como parte de nuestro ser es parte fundamental del proceso de sanación. Bueno, André, no, muchísimas gracias por todas estas respuestas que me has dado, pero realmente pues este episodio ha sido muy poderoso y todavía tengo muchísimas más preguntas. Quisiera saber si de pronto sus patrones influyen en la forma de elegir pareja. ¿Tú has escuchado el dicho popular que dice que uno no elige de quién se enamora? Sí, muchas veces. Pues señorita, tal cual. La elección de pareja, que uno cree que es una elección que pareciera libre, pues realmente está determinada por muchos factores, entre ellos los patrones transgeneracionales. Creencias y heridas emocionales pueden afectar la forma como una persona elige y se relaciona, buscando no pocas veces satisfacer sus necesidades emocionales no cubiertas y buscando que de pronto su pareja busque arreglar algunas heridas no sanadas. En definitiva, no es un hecho aislado. Entonces es así como nace el mito de la media naranja. Y muchos creemos que tenemos que buscar a una persona que venga a completar lo que creemos que nos hace falta. Pero finalmente, Gina, no. Todo está dentro de nosotros y explorando nos podemos dar cuenta de que venimos totalmente completos. Sí, claro, tienes toda la razón. Todo el tiempo estamos buscando a alguien que nos complemente como si nosotros no fuéramos suficientes. Realmente eso a mí, por ejemplo, me ha pasado en muchísimas ocasiones hasta que me pude dar cuenta de eso y pues como que empecé a trabajar en ello, entendiendo que yo sí soy completa y que yo misma me puedo hacer cargo de mis necesidades, de mis heridas, de todo ese tipo de cosas. Pero pues realmente sí quisiera que acá nos contaras de pronto un poquito cómo saber si un patrón viene de mi historia de vida familiar y no de mi experiencia personal. Esta pregunta es muy interesante y pienso que aquí sobre todo la invitación siempre va a ser a trabajar en nuestra autoconciencia, en reconocer los patrones de relación desde nuestra propia infancia, identificar si hay cosas que vengo replicando yo mismo, pautas relacionales, miedos, la historia de vida familiar y si vemos que muchos de esos temores los tiene un primo, los tenía mi abuela, los tenía mi madre, muy seguramente estamos hablando de una pauta transgeneracional. Que evidentemente se está repitiendo de generación en generación. Es así, ¿cierto, Andrea? Sí, señorita, tal cual. Por eso es importante que nosotros procesemos toda esta información que tenemos y que a través de una comunicación abierta podamos hacer un proceso de reconocimiento y de aceptación. Bueno, y cuando tú hablas pues como ese proceso de aceptación y que de ahí viene como la sanación y poder como superar esos patrones que evidentemente en todas las familias y en todas las personas debe haber algo que repetimos inconscientemente hasta que seamos pues como conscientes de eso. Yo sí quisiera saber si de pronto una persona puede sanar todo el sistema familiar.
Así como cada astro ocupa un lugar en el sistema estelar y cada órgano de nuestro cuerpo físico tiene el suyo en su sistema, cada uno de nosotros se apropia de un lugar en los distintos sistemas a los que pertenecemos, y lo hagamos o no, indefectiblemente va a afectar o impactar a todo el grupo. Vale, muy bien. ¿Y cómo se puede honrar nuestra historia familiar sin repetir heridas? Porque al final del día eso es lo que somos, seres perfectamente imperfectos. Yo pienso que cuando nos reconocemos y nos damos cuenta de lo que somos, es ahí donde podemos generar cambios. Incluso hay una frase que yo escuché, que en un cambio de perspectiva ocurren los milagros. Entonces siento yo que cuando nos reconocemos, pues ya empezamos como a ver nuestra historia familiar diferente, y también eso hace parte del proceso. Pero cómo honramos esa historia de vida, pero sin volver a repetir esas heridas. Sí, cuando hacemos un trabajo de autoconciencia y reconocemos los patrones de relación de nuestra infancia, exploramos en nuestra historia de vida familiar, experiencias de generaciones anteriores, y tomamos todas esas historias de vida con mucho respeto, sin señalar, sin juzgar, y sabiendo que esa es nuestra raíz, ahí empezamos a elaborar cambios significativos. Bueno, André, no, ya para terminar, ¿qué mensaje le podrías dar a alguien que sospecha que está repitiendo un patrón, pero no sabe qué hacer, ni por dónde empezar, ni cómo corregirlo? Lo primero que yo le diría es que entre en contacto consigo mismo, con sus emociones, que exploren su historia de vida, e incluso si lo considera necesario, ¿por qué no? Utilizar herramientas terapéuticas como la terapia transgeneracional e inclusive las constelaciones familiares. Porque si bien compartimos memorias, no podemos olvidar que siempre tendremos la posibilidad de elegir de nuevo quién queremos ser, y ahí radica nuestra mayor libertad. Bueno, André, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ustedes por escucharme desde el inicio, por apoyarme y por estar aquí, André, en serio. Espero verte muy pronto y que podamos conversar de muchísimas cosas más. Gracias a ti, Gina, por invitarme a tu podcast, y aunque de seguro vendrán episodios mejores, siempre habrá solo una primera vez, y esa fui yo. Bien, aprovechar este espacio hoy 25 de mayo del 2025 para dejarle un muy feliz cumpleaños a mi madre hermosa, que hoy está de cumpleaños. Quiero decirte, mami, que te agradezco infinitamente por todo, pedazo de mi existencia, razón de ser de tantas cosas. Hoy me concilio nuevamente contigo en el deseo por alcanzar altas cumbres. Gracias, mami, por todo y por siempre ayudarme a sostener el vuelo. Te amo. ¡Mua!